Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo nombre, Señor, aquí y ahora, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta mañana, especialmente ahora, Señor, en la escuela sabática que vamos a comenzar, que esté el Espíritu conmigo, Señor, y con todos los que están escuchando, para que todo sea de edificación para todos los que están aquí y todos los que están fuera, Señor. Que tu Espíritu esté también con todos aquellos que están llegando, Padre, para que lleguen con salud. También estate con aquellos que por alguna razón no pueden venir. Señor, cúbrenos con ese manto de justicia. Ayúdanos a comprender la lección de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesús. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a este sábado. La lección de esta semana se titula De esclavos a herederos. Es un concepto más que interesante, está muy bien detallado por toda la lección, la verdad es que es una lección muy extensa, con muchos textos bíblicos. Vamos a intentar tocar algunos de ellos, o sea que los que tengan Biblia, que la tengan en mano y iremos leyendo y participando de la lección. El texto para memorizar, que es el texto en el que se basa toda la lección, es: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Fijaros cómo hay un paso importante de nivel, de esclavo a heredero. Vamos a estudiar durante toda la lección ese paso, cómo se da. Está claro que es cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón o no conocemos la salvación. Nosotros somos esclavos del pecado porque estamos ahí y no lo hemos pedido. Alguien nos ha puesto, ¿no? Y evidentemente, en el momento que sabemos que podemos aspirar a ser herederos o hijos de Dios, tenemos que cogerlo y abrazarlo. Ese regalo nos da Dios por su gracia. Entonces, tenemos que aprender a no despreciarlo, porque si no, estamos diciendo al Señor que queremos ser esclavos y que negamos esa herencia, no queremos ser herederos, ¿no? Muchas veces inconscientemente vivimos en esa tesitura, de no querer ser hijo y heredero y elegir ser esclavo. Muchas veces porque la imagen externa del esclavo es más atrayente que la del heredero. Esclavo significa atar, encadenar, preso, sujetar. O sea que no es un esclavo de alto standing como aquellos presos que entran y tienen su televisión y su... No, no, no. Es un esclavo de mazmorra, un esclavo de estar atado, ligado con cadenas, sujeto, ¿de acuerdo? Y heredero, que es kleronomos, viene de la raíz klero, que significa partir o dividir, incluso muy concretamente y específicamente cuando tiras a la raíz del pan, dividir o partir el pan. Claro, y luego nomos también viene de nemo, que significa ley, pleito o repartir comida. O sea que está muy ligado a partir el pan. O sea que fijaros cuando no os viene a la cabeza todos los milagros de Cristo cuando parte el pan, ¿no? y de un cachito o de pocos cachitos pues alimenta a toda la multitud, ¿no? Pues con ese acto ya los está haciendo herederos, ¿no? Les está dando un mensaje de sois herederos, podéis ser hijos míos, hijos de Dios, ¿no? Y hermanos en Cristo. O sea que es muy bonito porque luego también en la última cena también tenemos la partición del pan, ¿no? También nos hace partícipes de su cuerpo y haciendo eso también nos hace herederos. O sea, fijaros como la misma palabra ya nos lleva a toda una serie de connotaciones y milagros que ya nos estaban diciendo eso, ¿no? Sois esclavos, vais a pasar a ser herederos, ¿no? Y por lo tanto, si eso también está ligado con la alimentación, con la reforma pro salud, con ser templado en la comida para que otros también puedan comer, ¿no? Si tú comes templado, otros tendrán más para comer, ¿no? O sea, todo eso está ligado a algo físico y también ligado a algo espiritual, ¿no? Y todo esto es por medio de Cristo. Muy bien.
Vamos a leer lo del sábado, que habla de la experiencia de Martín Lutero. Dice, Pablo le dice a los Gálatas que no deberían vivir y actuar como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios. Ya no solo no sentirse como tal, sino actuar como tal. Con todos los derechos y privilegios que eso implica. Una verdad que el joven Martín Lutero necesitaba escuchar. A medida que se profundizaba en sus convicciones de pecado, Martín buscó obtener el perdón y la paz por sus propias obras. Llevaba una vida sumamente rigurosa, procurando mediante ayunos, vigilias y azotes someter los males de su naturaleza. Esto es muy interesante porque muchas veces nosotros, aún sabiendo que eso no nos va a dar algo a cambio, podemos caer en eso, ¿no? Decir, bueno, yo voy a ayunar un poco más, voy a hacer no sé qué más, voy a pegarme más caña para que porque tenga una respuesta, ¿no? Quizás a veces olvidamos el concepto de lo que es el ayuno y para qué sirve, ¿no? Pero la vida monástica no le trajo ningún alivio. Probó todos los sacrificios por los cuales pensaba que obtendría una pureza de corazón, que lo habilitaría para presentarse ante Dios aprobado. Más tarde, al mirar hacia atrás, reconoció que era un monje piadoso que seguía estrictamente las reglas de su orden, pero que aún así no encontraba paz interior. Sobre esto va a basar la lección. Sobre esto vamos a ver cómo los Gálatas seguían con esos rudimentos antiguos, seguían con las acciones, con los sacrificios, con toda una serie de ceremonias que no tenían sentido cuando ya Cristo había muerto y resucitado, ¿no? Si alguna vez un monje se pudiese ganar el cielo gracias al monasticismo, ese debería haber sido yo, dijo Martín Lutero. O sea, qué de cosas debió hacer Martín Lutero y cómo se le debió quedar el cuerpo al descubrir la justificación por la fe, ¿no? No funcionó para él. Bueno, de hecho no funciona para él ni para nadie que lo intente. Muy bien, vamos a la lección del domingo. Ligori, si quieres leer Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero fijaros lo que dice antes. Pero venida la fe, ya no estáis bajo ayo. Recordamos ese ayo, lo que significaba, ¿no? En el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo. Ayo ese pedagogos, ¿no? Esa persona del pueblo que se dedicaba a llevar a los jóvenes por buena dirección, ¿no? Hasta que fueran adultos, ¿no? A fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, que hay un camino a recorrer que la ley te lo marca para que seamos justificados por la fe. Fijaros cómo también podemos entender aquí lo siguiente. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, viene la fe, entonces la ley ya no hay que cuidarla. Pues no, eso no es lo que nos está diciendo. Lo interesante de todo esto es cuando lo aplicamos a, tanto sea la ley moral como la ley ceremonial, vemos como las dos nos dirigen hacia lo mismo, ¿no? Nos dirigen hacia Cristo. Por lo tanto, las dos son ayos hacia Cristo. Por lo tanto, nos llevan a comprender el carácter de Cristo y a comprender la misión del Mesías cuando iba a llegar a la tierra, ¿no? Que eso es la verdad presente en el momento en que estamos en Gálatas, ¿no? Cuando Pablo está hablando aquí. Claro, es que realmente si no cumples la ley es muy difícil poder estar en sintonía con Cristo, ¿no? Porque es que quedas como, en fin, tus capacidades, ¿no? Tus capacidades quedan mermadas, con lo cual es muy difícil de establecer esa conexión pura, esa conexión directa y constante con Él, ¿no? Es que te quedas como contaminado, es decir, que es muy lógico en fin, seguir la ley, ¿no? Porque sí. Eso te acerca, claro. Dice Elena White que nosotros cumplimos los mandamientos porque Cristo cumplió los mandamientos. O sea, nosotros podemos cumplir la ley porque Cristo cumplió todos los mandamientos. O sea, que vemos como no es a la inversa, ¿no?
no es que nosotros por cumplir los mandamientos vamos hacia Él, sino que Él hace que con nosotros cumplamos los mandamientos. O sea, que es como, claro, no podemos, a través de su Santo Espíritu hace que nosotros sigamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo y como nosotros vivimos en Él, por eso lo podemos hacer. O sea, Él pone en nosotros el cumplimiento. Es que cumplir la ley también es darte cuenta de que es Él el que lo hace, por lo tanto, tener esta humildad para poder reconocer realmente de que tú no puedes nada, que es Él el que lo hace. Esto también es cumplir la ley, ¿no? El darte cuenta de estas cosas y es como, bueno, ¿no? Sí, recomiendo encarecidamente a aquellos que estén haciendo estudios bíblicos, cuando hagan el estudio de la ley, el estudio bíblico sobre la ley. Ese estudio realmente es muy completo y te ayuda a ver que realmente la ley es tan compleja, abarca tanto, que te das cuenta de que tú no la puedes cumplir, ¿no? Y que evidentemente si el Espíritu de Dios no está en ti, es imposible que eso suceda, ¿no? Pero bueno, eso sirve también para nosotros como un dispositivo de seguridad, ¿no? Cuando nosotros estamos actuando y vemos que algo no estamos haciendo que no está conforme a la ley, ¿qué nos está diciendo? ¿Hay que cumplir la ley? Sí, pero lo que nos está diciendo es que a lo mejor no estamos en comunión con Dios como deberíamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponernos más reglas? No. Lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y buscar al Señor para que esa ley, en la próxima, pues nosotros la podemos pasar con tranquilidad, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? O sea, no machacarse más y pegarse más caña en ese sentido, sino decir, bueno, tengo que arrodillarme más, tengo que ponerme más bajo su lucha, bajo su camino, para así poder sentirme más cerca de Él. Porque cuando tú cumples la ley te sientes cerca de Él. Cuando ves que has hecho lo correcto y no sabes exactamente tampoco muy bien cómo es que lo has hecho, ¿no? Simplemente te salió bien y dices, gracias Señor, ¿no? Porque ahí eso quiere decir, es como un dispositivo de seguridad, ¿no? Te avisa de cómo está yendo la cosa. Vamos a leer Gálatas 3:27, Ángel, Gálatas 3:27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. O sea que ya estamos aquí introduciéndonos en lo que habla el bautismo, en lo que dice el bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y luego a través de eso todos somos iguales ante Cristo, ¿eh? Es como una vestidura común a todos que nos hace igual a Él, ¿eh? Vamos a ver qué es esa vestidura. Antes aclarar el concepto. Cuando estamos bajo ayo, el concepto de ayo, recordad que es llevar al joven, ¿no? Que cuando ya se hace mayor, cuando ya es adulto, entonces ya ese instructor ya deja de estar con él, porque ya está instruido. ¿Eso quiere decir que la ley ya no la tiene? No, es que ya la comprende, ya la entiende, ¿no? Entonces está preparado también para recibir por fe al Señor, ¿no? Entonces tenemos aquí una diferencia. Primero, un joven inexperto que está aprendiendo, y luego ya un adulto, ¿no? Fijaros en el pueblo, ¿no? El pueblo de Dios en el desierto, cuando estaba pues haciendo todos esos rudimentos, todas esas... bueno, ya estoy leyendo Éxodo, he acabado de Éxodo, y cuando ves todos los detalles de todas las maderas, de cómo define, cómo van unidos todos los elementos del santuario, cómo se tenían que construir, todo eso está muy detallado, ¿no? Cada detalle, cada número, cada nombre, todo tiene un concepto que va dirigido al Señor, dirigido al Mesías, ¿no? Entonces, todo eso era una guía, pues eso, un ayo, ¿no? Un pedagogo. Les estaba enseñando cosas y preparándolos para que cuando viniera Cristo, ¿no? Es lo que le está intentando explicar aquí Pablo a los Gálatas, ¿no? Que todo eso tenía una finalidad, que era comprender que el Mesías era el Hijo de Dios, ¿no? Y que venía como Mesías, ¿no? Que al final no lo quisieron comprender o no lo vieron muchos de ellos, ¿no? Y luego nos lo relaciona con el bautismo, o sea, con una vivencia personal, ¿no? O sea, nosotros
el Espíritu nos pone en nosotros pues toda una serie de sentimientos, una serie de conceptos que quizás antes no nos habíamos fijado, y nos hace pues interesarnos en según qué cosas de la palabra de Dios. Y poco a poco queremos conocer más, ¿no? Para eso están los estudios bíblicos, ¿no? Entonces te haces los estudios bíblicos y conforme vas conociendo más a Dios, te vas enamorando más de Dios, hasta que decides tomar la decisión del bautismo, ¿no? Entonces, cuando tú ya te bautizas, ya estás empezando a caminar solo con Él, ¿no? Ya dices, ya quiero caminar con Él. Ya ha habido instructores, ha habido administradores que te han llevado, ¿no? O sea, el que da un estudio bíblico no deja de ser ese ayo también, ¿no? Ese que va llevando al joven en la fe, ¿no? Lo va llevando, ¿no? Pastoreando, si quieres la palabra también, para llevarlo a un punto en el cual él decida por sí mismo que quiere estar con el Señor, ¿eh? Y ahí ya es su relación con Dios lo que sigue. Evidentemente, el que ha estado ahí siempre estará para consejos o lo que haga falta, ¿no? Pero ahí hay un momento en el que ya es una relación personal con Dios y que esa persona tiene que comprender qué significa eso, ¿no? Para comprender un poco más lo que quiere decir aquí con el bautismo y revestido de Cristo, vamos a ir a leer Isaías 61:10. Si quieres, Luis, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Vistió y envolvió. Eso es revestir, ¿verdad? Fijaros el concepto, o sea, como si fuera un novio o una novia. Por lo tanto, ¿preparados para qué? Para la boda. O sea que el bautismo está emulando esa boda de ti mismo con Cristo. Una boda para siempre con Él, ¿eh? Es un concepto muy interesante porque ya está ligando el bautismo con una unión que va a hacer que tú estés dentro de Cristo, revestido de su justicia, de su manto de justicia, para que luego sea el Señor Dios Padre que solo vea a Cristo, no te vea a ti, ¿no? Por eso es tan importante el bautismo. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué hace falta bautizarse? Yo ya creo todo lo que Dios dice. Yo ya entiendo toda la ley, ya sé lo que... ¿Por qué me tengo que bautizar? Bueno, porque haciendo eso, entonces tienes acceso a estar revestido por el manto de justicia. Cuando tú realmente dices, no, yo me quiero casar con Dios, con Cristo, entonces es cuando el Señor ve solo a Cristo. Por eso el que no se bautiza no tiene acceso al libro de la vida ni al cielo, una vez sabe la verdad, ¿no? O sea, fijaros lo interesante de esto. Por eso es necesario el bautismo, ¿eh? Luego hay otra cosa en el bautismo que es muy interesante también. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 20 y 21. Ana. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Con qué está relacionando el bautismo? Con el diluvio, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Hemos dicho que nos reviste de justicia, que nos reviste, de Cristo. ¿Cómo estaban los 8?
¿Estaban revestidos de Cristo? El arca de Noé, ¿qué representaba? A Cristo. Y concretamente, su sacrificio. El cuerpo de Cristo, físico. ¿Y qué hacen ellos? Dentro de ese cuerpo, revestidos por su sangre, la cual también veremos luego, están a salvo del diluvio. Estaba representando el bautismo. Por lo tanto, fijaros cómo toda una serie de conceptos están ligando. Están ligando la boda con Dios, el matrimonio, el diluvio, y sabemos que también el matrimonio representa la unión definitiva de Cristo con su iglesia. ¿Y eso cuándo se va a dar? En la segunda venida. ¿Veis qué relación tan transversal de todo? Cuando tú te bautizas no es solo, sí, muero y me levanto otra vez como un nuevo ser, pero implica todo esto, que ya el Señor ve a Cristo, no te ve a ti, implica que está representando la venida de Cristo, implica que está representando el matrimonio, o sea, todo eso está representando el bautismo. Por lo tanto, cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3, ya estás hablando de 2031. Estás hablando del casamiento real con Cristo. Está todo unido, es todo hermoso, no hay separación. 3 en 1. O sea que un poco nos casamos con Él aquí ya en la tierra, pero consumaremos la unión cuando Él venga, ¿no? Ahora, claro, de por momento es bueno, lo vivimos por fe un poco, ¿no? Porque esta relación, aún y pudiendo ser muy buena, porque podemos llegar a profundizar mucho, pero siempre nos queda esa barrera del pecado, ¿no? De esa barrera de... Vas a sufrir, vas a llorar, vas a pasarlo mal, pero nos dice Elena White que tiene que ser como, bueno, parte del paraíso aquí en la tierra, ¿no? Esa relación con Dios, ¿no? Esa mente tiene que estar en el cielo y el cuerpo en la tierra, ¿no? Es también como Cristo vivió, su cuerpo en la tierra, su mente constante conexión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? O sea que evidentemente no será pleno, pero ya es un adelanto de lo que será el cielo. Y debemos vivir aquí como en el cielo, digamos, ¿no? Fijaros que dices, pero ¿tú sabes lo que estoy sufriendo? Puede pensar alguien, ¿tú sabes lo que estoy pasando? Pues sí, pero bueno, no lo sé, pero quiero decir que todos tenemos lo nuestro, pero tenemos que intentar vivirlo en el gozo de eso, en el gozo del bautismo, en el gozo de esa comunión con Dios, sabiendo que todo lo que nos tiene que suceder, si nosotros queremos ir a por Él, queremos estar con Él, enganchados a Él, todo lo que nos sucede será para bien. Entonces, viendo toda esta conexión, vamos a ir al siguiente concepto, que es la lección del lunes. Si nosotros queremos tener esta comunión que nos está hablando de una verdad presente impresionante, tenemos que dejar los rudimentos del mundo, ¿no? En ese momento de la historia, estaban guardando toda una serie de historias y toda una serie de ritos y ceremonias que no tenían que guardarse, ¿no? Si leemos Gálatas 4, del 1 al 3, ya aquí. Gálatas 4, del 1 al 3. Sí. Digo además, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahí. O sea que está claro que tenemos un paso, de niño a maduro o adulto, de esclavo a heredero. Y vemos cómo nos lo ha relacionado previamente con ese paso del bautismo. Por lo tanto, tenemos que comprender que hay un momento en el cual tenemos que tomar decisiones. Hay que aferrarse de una manera completa al Señor para pasar de ser esclavo a heredero. Podemos pensar que somos herederos cuando aún somos esclavos. Por lo tanto, todo lo que hagamos a favor de estar con Dios va a ponernos en situación de recibir la verdad presente, que hemos visto que es lo que realmente Pablo quiere hacer entender aquí a los Gálatas, que si no entienden la verdad presente, si no conocen eso, van a seguir siendo esclavos. Por lo tanto, si leemos la última parte de la lección del lunes, dice: ajustar nuestra vida en torno a estas normas, en vez de hacerlo en función de Cristo, es como querer retroceder en el tiempo. Para los Gálatas, regresar a esos elementos básicos después de que Cristo ya había venido era como si el hijo adulto, en la analogía de Pablo, quisiera volver a ser menor. O sea, tú conoces que Cristo, sabes que Cristo ya representa todo eso que estabas haciendo hasta ahora. Entonces, ¿por qué sigues haciendo toda una serie de rituales para representar algo que ya tienes en realidad, ¿no? Y dices, no quiero eso, quiero seguir matando animales. Claro, no se comprende el por qué se hacen esas cosas, ¿no? Es lo mismo que con la ley moral también. ¿Por qué guardas el sábado? ¿No? ¿O por qué no matas? ¿No? ¿Comprendes por qué lo estás haciendo? ¿O solo lo haces para conseguir algo? El deber del cristiano es seguir la lógica también, ¿no? Exacto. La lógica de Dios, ¿no? Ajá. O sea que esa consecuencia de lo que tú estás haciendo, que es porque hay una transformación real en ti, no porque quieres una recompensa concreta o una paga concreta, ¿no? Si no, se convierte otra vez en salvación por obras y volvemos a hacer lo mismo que hacían los antiguos hebreos. Entonces, ese análisis tiene que estar en nosotros de manera constante, ¿no? Ser sinceros con Dios, ¿no? Y decirle, pues mira, me cuesta hacer esto porque no lo entiendo, o porque no acabo de ver la razón de todo esto. Pues el Señor, si tú eres sincero y quieres saber la verdad, siempre te la muestra. Siempre. Sea porque luego te hace leer un texto concreto, o porque alguien te explica una cosa que realmente te contesta esa pregunta, o lo que sea. Nunca te va a dejar en desconocimiento el Señor. Nunca. Y esto de los elementos del mundo, hay varias opciones aquí, ¿no? Sí, yo creo, claro, tenemos en ese momento y tenemos también, pues quizás... Sí, esto que en la expresión rudimentos del mundo, que parece que hay como varios significados, ¿no? Bueno, a nivel actual también podríamos ponerlo, ya no porque las cosas del mundo tipifiquen al Señor, sino porque los rudimentos del mundo hacen que te apartes del Señor y tampoco lo conozcas como ellos tampoco lo conocían, ¿no? En ese momento era su prueba, ¿no? Ahora nosotros tenemos otra prueba, que es elegir al Señor en vez de elegir lo que parece tan bonito y tan placentero, ¿no?, del mundo. Pero en su momento los rudimentos del mundo eran esta ley ceremonial que luego queda abolida, ¿o no? En el caso de Gálatas era esto, porque él está hablando a creyentes, ¿no? Está hablando a creyentes. Evidentemente también había vicios y también había de todo, ¿no? Pero él está hablando a los que realmente quieren seguir al Señor, porque luego más adelante creo que también se queda como perplejo, ¿no? Que me recibisteis, escuchasteis lo que os dije y aún estáis, volvéis a hacer lo mismo, ¿no? Tenéis que estar en condiciones aunque yo no esté, dice más adelante, O sea, yo me voy y cuando me voy ya empezáis otra vez a hacer lo que hacíais antes, ¿no? Entonces él les tiene que marcar las pautas, ¿no? En esto, no sé si recordáis unos versículos bíblicos que son muy adecuados para esto que estamos viendo aquí y nos pone también en situación actual, que es sobre la leche y el alimento sólido. No sé si acordáis, como Pablo también, creo que es Pablo también, ¿no?, que habla de la leche y el alimento sólido. Cuando dice, no estáis preparados para escuchar el alimento sólido, por eso no os explico más. Estáis aún en la leche, ¿no?
Pues es un poco, también tiene una pequeña relación con esto, ¿no? La verdad presente de Pablo en ese momento era Cristo y Cristo resucitado, ¿no? Y tenía que hacerle ver a estas personas que todo lo que hacían ya no tenía sentido. Pero eso era el alimento sólido en ese momento, eso era la verdad presente en ese momento. Pero hoy en día tenemos también lo mismo. No podemos quedarnos en la leche, tenemos que seguir estudiando y seguir buscando la verdad presente y por lo tanto el alimento sólido, lo que nos va a hacer resistir en el día malo, en el momento concreto, en el momento de prueba. Si nosotros no sabemos cuándo viene Cristo, o no sabemos que estamos muy cerca, no sabemos si tiene que pasar toda una serie de cosas antes de que Cristo venga, una serie de persecución, una ley dominical, vamos a pensar que Cristo viene el 23 de septiembre, y eso no es. Eso no es. Por lo tanto, estamos aún en la leche. No estamos viviendo la realidad de lo que es Cristo, ¿no? La verdad tal cual es en Cristo, ¿no? Además, ahora estamos en un momento especialmente importante de no perder ninguna sábana en cada lavado, ¿no? Porque es que con todo lo que está pasando en el mundo, cada pequeña verdad que podrías acceder y decides no hacerlo, cada vez te será más difícil de reconectar, ¿no? Porque es que la presión que hay en el entorno está siendo tan fuerte que es especial. Bueno, siempre lo debe haber sido, pero es que hoy en día es fundamental no perderse ni un paso, ¿no? Porque es que, claro, estamos en una fase que es el sellamiento. Estamos en una fase de juicio de los vivos. Por lo tanto, eso es un momento crucial para la gente que está en pie ahora, ¿no? No puedes esquivar ni un momento, no puedes empezar, bueno, va, porque yo lo valgo, ¿no? Y me voy por ahí, no sé qué, no sé cuánto, vale, pero puedes tener tu momento de recreo con la naturaleza, como dice la palabra de Dios, Elena White, pero ya tenemos que empezar a plantearnos que ya queda poco tiempo, que no hay tiempo para muchas tonterías, que hay que estudiar, hay que leer y hay que buscar y hay que ver lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Interpretar las cosas para que la gente que no conoce las pueda comprender, ¿no? Justamente ahora con los atentados en Barcelona, ¿cuánta gente nos ha preguntado? Seguro. O nos ha comentado sobre esto, ¿no? ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Has visto qué locura? ¿Has visto que están muy locos? ¿No? Y claro, tú sabes por qué está pasando eso. Entonces, te sientes como obligado, ¿no? A decirle, oye, esto tiene una explicación, ¿no? Hay una agenda que se está cumpliendo con todo esto. Y bueno, las palabras luego las pondrá el Espíritu Santo, pero hay que intentarlo, ¿no? Pero lo triste con esto, como decíamos, que nosotros tenemos que estar atentos a cada uno de los pasos que se está dando de parte del enemigo, porque si no también nos perdemos. Pero lo triste es que los que deberían de estar dando este mensaje y diciendo lo que realmente está pasando y no haciendo lo que toda la corriente está diciendo, son los mismos adventistas del séptimo día, porque tenemos la profecía, tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía ahí desde hace muchos años diciéndonos lo que va pasando, y hoy lo estamos viendo con nuestros ojos, pero es triste ver que la iglesia adventista lo único que sale a decir en sus comunicados oficiales es que oremos por la paz, que estemos unidos, que esto no se puede permitir, o sea, en el mismo discurso del Papa. Entonces, ¿a dónde están llevando a las demás personas que supuestamente quieren seguir lo de Dios? Totalmente al ecumenismo, totalmente a estar de parte de lo que el Vaticano quiere, que el mundo esté unido en ese mismo sentir, que es el falso. Ecumenismo de la sangre. Es el ecumenismo de la sangre, exactamente. Todos tenemos un enemigo común. Entonces, da mucha rabia porque tanta información, tanto que se nos ha dado, tanta luz que hemos recibido, que hoy en día eso se ha puesto totalmente aparte y entonces el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Vamos a pasar a la lección del martes. Pero hay otra cuestión aún añadir a lo que está diciendo Fanny. Esta semana precisamente he hablado con alguien de Estados Unidos y me ha dicho que hay algunos de estos pastores mediáticos, de los cuales ya os podéis imaginar los nombres, que están hablando de lo que ha sucedido en Barcelona y ya prácticamente como un anuncio del fin del mundo. O sea que eso de esperar a Cristo más tarde, pues ya como que no. Todo se avecina, todo es muy rápido
lo citan añadiendo, como no, los escritos de Ellen White y textos bíblicos, pero en un contexto de situación ya extrema, de que esto no va a durar ya apenas nada, que es imposible. Y claro, fijaos, entonces, ¿a quién están anunciando? ¿Qué venida están anunciando? ¿La del auténtico Señor o la del que vendrá antes haciéndose pasar por él? Porque de eso no dicen ni mu, nada. Ya veis los dos extremos, ¿eh? Es una desgracia absoluta. Se olvidan de la ley dominical, se olvidan de la persecución, se olvidan de absolutamente todo. Y puede venir pues cuando menos te lo esperas, como ladrón en la noche, ¿no? Pues nos va a sorprender como ladrón, sí, a todos los que no estemos atentos a todo eso. Está escrito, el mismo 2 Tesalonicenses, creo que es 2, lo explica claramente. Si sigues leyendo, te dice que los que estén atentos no van a ser sorprendidos. O sea que no podemos estar... Y ahí la importancia de Daniel 11 del 40 al 45. Nos está marcando lo que está pasando y nos está marcando cada acontecimiento en el orden que deben de ir. Entonces, si la interpretación se hace como la mayor parte de la iglesia lo hace, ya sea de los liberales o de los que van supuestamente con la reforma, nos perdemos. Nos perdemos y no sabemos en qué momento de la historia estamos. Lo estamos viviendo. Porque cada cosa que pasa. Interpretan espiritual. Exactamente. La tierra gloriosa, exacto. Toda esa interpretación espiritualista nos está poniendo a recibir realmente al otro, no en el marco que debemos de estar. Lamentablemente está ciega las personas porque lo estamos viendo entre nuestros ojos, pero no se quiere ver. Es increíble cómo, estando tan claro que tiene que haber una venida previa antes de la venida correcta, Satanás está intentando ocultar esa primera venida, cambiarla, o sea, eliminarla, para que se crean que es la segunda. Y una cosa que parecía tan clara, digo, no me creo que la gente se lo esté tragando. Están diciendo que ya espiritualmente está aquí, ya llegó la bestia, el falso Mesías ya está aquí, a nivel espiritual, en el concepto del Vaticano y tal, ya está aquí, y ya está pisando la tierra, en la persona del Papa, y por lo tanto ya Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo vamos a identificar cuando dice que va a permitir el Señor que imite la venida de Cristo? Que la imite, con todas esas agentes, especie de naves, o vete a saber tú qué va a traer, que se va a presentar ahí con decenas de millares, no santas. ¿Y qué? Dirán, uy, ¿y esto qué es, no? ¿No es esto la venida del Señor? Pero es impresionante, porque eso los va a llevar al domingo, y cómo es posible que estemos pensando en todo eso, ¿no? O sea que, cuando dicen que engañará incluso a los mismos escogidos, es que dices, no puede ser, pero es que cuando ya se empieza a negar parte de la verdad presente, ya el velo empieza a correrse otra vez. Ese velo que se había descorrido para que podamos interpretar, vivir la vida diaria conforme a la profecía, se vuelve a correr y ya seguimos a la mayoría en manada, ¿no? Es realmente problemático, Pero bueno, vamos a seguir con lo que debemos comprender también para que eso no nos pase. Aquí nos habla de que en el 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, que lo envió porque le dijo, voy a enviarlo. Porque, ¿no? Porque he visto que, bueno, voy a enviarlo ahora porque veo que está la cosa chunga. No. ¿Qué dice aquí? ¿Qué? Cuando vino la plenitud del tiempo. Cumplimiento. En otras versiones. O sea, el tiempo fue cumplido y entonces vino. Como estaba profetizado en Daniel 9, 24 a 27. Vino cuando tenía que venir. Elena White, creo que es en Cristo en su santuario, o alguno de estos libros así cortitos, no recuerdo cuál es, dice que la primera venida de Cristo es digamos, un aviso, una copia de cómo será la segunda venida de Cristo. Los fariseos, que eran el pueblo, los dirigentes, no se enteraron o no quisieron verlo. En cambio, los pastorcillos humildes estaban ahí porque sabían que tenía que estar cerca, estaban mirando al cielo y diciendo,
está cerca, y entonces es cuando se manifiesta el ángel a ellos, ¿no? Hay un cuarto ángel también que está haciendo lo mismo. Está haciendo que la gente despierte. Está gritando a gran voz. ¿Y quién escucha? ¿Los dirigentes? No. Los pastorcillos. Que fijaros, son pastorcillos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un rebaño. Fijaros lo interesante de todo esto. Hay más gente detrás de los pastorcillos. Por lo tanto, evidentemente, si todo eso coincide, la plenitud del tiempo no va a coincidir, el cumplimiento del tiempo no va a coincidir. Nos está dejando pistas para el fin también aquí. Todo tiene su cumplimiento también en el tiempo final. Que nos dice que Dios es matemático, ¿no? Sí, sí. Exacto. Cuando vino la plenitud del tiempo. Cuando tocó, cuando era el momento, justo, ni antes ni después, ese momento. Si nosotros estudiamos la primera venida, vamos a comprender la segunda. Si nosotros estudiamos 1844, vamos a comprender la segunda. O sea, todo eso es siempre preparar al pueblo del tiempo concreto con la verdad presente para su momento. Y ahora tenemos todo lo que ha vivido el pueblo detrás para poder interpretarlo y poder tenerlo en nuestras manos. Y la historia se va a repetir. Es lo que antes estábamos comentando, ¿no? Salomón lo dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? El Señor preparó el terreno para la venida de Cristo. ¿En qué consistía? Pues que tenía que haber un imperio que pusiera una paz mundial, preparara el camino, incluso para grandes viajes, que eso es lo que aprovecharon para esparcir el Evangelio. Y bueno, y hoy, ¿qué ocurre? Pues bueno, es lo que decíamos, ¿no? Daniel 11, versículos finales. El mismo Papa ha dicho, estamos en tercera guerra mundial. Bueno, ayer vimos una parte, ¿no? de esta guerra mundial, ¿no? Es decir, que cuando el mundo esté así en ese conflicto, es cuando ese mensaje del cuarto ángel saldrá a la luz para denunciar estas cosas y para decir, ahora es el momento, preparémonos porque en 2031 Cristo viene. Y esto es el preámbulo. En aquellos tiempos era la paz. La Pax Romana. Exacto. Y en esos momentos es los conflictos que habrá, según Daniel 11, en todo el mundo. Y lo estamos viendo. Lástima es que la Iglesia, que tendría que ver estas cosas, no lo entienda así. Y lo vea todo como espiritual, ¿no? Y entre, pues, lo que decíamos, ¿no? Es que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿no? Esto es lo triste. Cuando lo que tenían que anunciar es la relación que hay con las profecías en cuanto a todo esto, y que todo se cumplirá en su momento. Cuando llegue el tiempo, como decíamos, Cristo vendrá y será 2031, no antes. Y ya nos podemos ir preparando porque se está preparando a su vez el viaje del Papa a Rusia. Cuando sabemos el papel de Rusia y China en la profecía, justamente. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a recordar una cosa. La lección nos recuerda, nos hace una pregunta. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad para redimirnos? ¿Alguien se ha hecho alguna vez esa pregunta? Acepto respuestas. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar la humanidad para redimirnos? Bueno, un motivo podría ser porque, en fin, para rescatar a un esclavo, solo podía pagar el precio por ese esclavo un pariente, ¿no? Y entonces, quizá de ahí la importancia de hacerse humano, ¿no? Podría ser una razón. Claro, la paga del pecado es muerte, ¿no? ¿Quién va a morir? ¿Dios? Como divinidad no puede morir. Un hombre, sí, puede morir. Entonces, él tenía que hacerse humano para morir. Y dices, bueno, entonces cualquier hombre podía haber servido para morir.
Porque los hombres somos pecadores, ¿no? No podemos pagar el precio, ¿no? Simbolizaba el cordero limpio y sin mancha simbolizaba a Cristo. Por lo tanto, evidentemente era carne, y carne que debía morir en sustitución. Esa palabra es muy interesante, sustitución, ¿eh? Porque un sustituto de alguien, ¿no? Cuando un profesor se pone enfermo y viene un sustituto, ¿qué viene? ¿Un carpintero? No, viene un profesor. O sea, es profesor por profesor, ¿no? Pues lo mismo tiene que ser en esto, ¿no? Si tú has pecado, un sustituto para recibir el castigo tiene que ser otro semejante a ti. En este caso no idéntico a ti, semejante a ti, pero en carne. ¿Eh? Nos creó a su imagen y semejanza, exacto. O sea, carne de pecado. Esa carne tenía que recibir. Otra cosa es interesante. ¿Cómo se hubiera llevado el pecado al cielo cuando la divinidad no puede tocar el pecado? La divinidad no puede tener el pecado ni nada, cerca, no puede ni mirarlo. Fijaros que hasta qué punto el Padre se aparta la vista del Hijo cuando tiene todo el pecado encima, ¿no? Entonces, ¿qué receptáculo tenía que llevar el pecado? Absorber ese pecado. Carne. La carne. Por eso ahora entendemos toda la lección, toda la Biblia cuando habla, ¿no?, de la carne, o el pecado de la carne, o la carne de pecado, ¿no? Él tiene que venir en carne, para recibir el pecado. Y ser elevado, y la gente verlo, como esa serpiente de bronce que se levantó en el desierto, que dice que era lo que simbolizaba la carne de semejanza de pecado, dice Elena White. Carne de semejanza de pecado, porque había pecado en él. No. Recibió como carnal, como la parte carnal, recibió todo ese pecado. Y en su sangre estaba todo ese pecado. Y es lo que fue llevado al templo celestial, al santuario celestial. O sea, fue la que recibió todo ese pecado. Que era la sangre que, recordáis, que se echaba en el arca una vez al año. En la parte derecha del arca se echaba la sangre, mirando hacia ella. Y cuando él murió, su sangre, transportando los pecados de su pueblo, cae ¿dónde? En la parte izquierda del arca. O sea, haciendo lo mismo que se hizo con el Cordero. Entendemos cómo nos compra, por el redimir, como dice él, redimir es volver a comprar, o sea, comprar otra vez. Dices, ¿comprar otra vez? ¿Por qué? Porque ya éramos suyos. ¿Cuándo éramos suyos? ¿Cuándo nos hizo suyos por primera vez? Cuando nos creó. Somos suyos por creación. Y también somos redimidos, o sea, comprados otra vez, ¿no? Por redención también somos suyos. Pues somos comprados por su sangre. Su muerte y su sangre es la que nos limpia, porque el pecado, como queda en esa sangre, nos limpia. ¿Por qué nos limpia? Porque se lleva nuestro pecado con ella. Es muy interesante todo esto. Entonces, Cristo sigue poniendo su sangre en el propiciatorio del cielo, digamos. Bueno, él lo que está haciendo ahora, cuando ascendió bueno, él lo que hizo en el lugar santo es lo que simbolizaba el sacrificio diario, ¿no? Hasta 1844 lo que hacía el sacerdote era coger la sangre y tirarla encima del velo, ¿no? Era como todas las oraciones de los santos, ¿no? Pero cuando pasa del santo al santísimo, lo que hace es juzgar esas oraciones. Por eso representa la sangre de Cristo en el propiciatorio. Está sentado en el trono juzgando todo lo que durante toda la vida los cristianos han estado orando. O sea, está juzgando la sinceridad de nuestras oraciones. Porque todos han hecho oraciones y todos han puesto las manos, ¿no? En su momento pusieron la mano sobre el cordero y ese cordero era inmolado y se tiraba la sangre dentro del lugar santo. Todos lo hacían. Pero, ¿y si tú no estabas siendo sincero en esa oración? Lo hacías solo como va, para que así me quedo limpio y yo ya, y bueno, ya... ¿Realmente de corazón lo hiciste? Pues eso es lo que va a hacer el Señor, lo que está haciendo ahora el Señor en el juicio investigador, investiga todas las oraciones. O sea que eso está en juicio, está juzgando ahora mismo. Y eso lo presenta pues con su sangre.
tanto para llevar los pecados al lugar santo como para presentarla en el día de la expiación, ¿no? Que es lo que representa 1844, ese paso del Santo al Santísimo. Una vez la sangre y punto, ¿no? Y ahí eso representa ese juicio. Por lo tanto, es muy interesante esto, o sea, tener el concepto ese de por qué se tuvo que hacer carne, ¿no? Yo lo veo también en el concepto de que, cuando dice Elena White, ¿no?, de que por una mano está uniendo a la humanidad y por la otra está uniendo al trono de Dios, ¿no? Es como un transformador, ¿no? Un transformador eléctrico. Vosotros sabéis que por un transformador eléctrico coge a 120 o 125 y por el otro lado sale a 220, Imaginemos que el cielo es 220 y nosotros estamos a 125, ¿no? Si no es por el transformador, no podemos acceder a 220. Nos quemamos. O no tenemos suficiente potencia, o lo que sea. O sea, la potencia de 220 la tenemos gracias a Cristo, ¿no? Es muy interesante ese concepto. Que como Él es parte 125 y parte 220, por eso podemos ir a 220. En Él, en el transformador. Si no, no podemos hacerlo, ¿no? No podemos funcionar con la energía de Dios. Y por su muerte en la cruz cumplió con la justicia de la ley, dice la lección al final de todo, del martes, que requería la muerte del pecador, y así obtuvo el derecho de redimir a todos los que se acercan a él con verdadera fe y entrega. Ahí adquirió también un derecho. Dice Elena White que vino para simpatizar con nuestras necesidades. Qué concepto más bonito, ¿verdad? O sea, viene para simpatizar con nuestras necesidades, a ver qué está sintiendo este hombre o esta mujer. Él era capaz de saberlo, mediante el Espíritu Santo, sabía y sufrió todas nuestras enfermedades así. Es realmente precioso. Y como Él lo sabe y nos comprende perfectamente, por eso adquiere el derecho de mediador, de transformador. Él no miró a la humanidad como Dios, sino que la miró como hombre, la vivió. Sí. ¿No? Por eso nos entiende perfectamente. Y es por esa razón pues que tenemos acceso al trono, por esa experiencia que Él vivió, por todo lo que hizo. Porque tal como hemos dicho en varias ocasiones, ¿no?, Dios ve en nuestra oración sincera, en nuestro arrepentimiento, ve el sacrificio de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego nos atiende, nos perdona. Pero siempre por Cristo. Exacto. Si Cristo no está ahí, no. De nada te sirve las buenas obras, las muchas oraciones, el mucho leer la Biblia, no te sirve de nada si Cristo no está ahí. Es por Él. Si no está puesto el transformador, no podemos ir nunca a 220. Y lo bueno es que todos vamos a 220, todos vamos igual, no va uno a 250, otro a 210, no, todos somos iguales por esa transformación. Y coherederos, ¿no? Por eso la lección, ¿no? Pasamos de ser esclavos de una energía que no tira a ser coherederos con Cristo, ¿no? Disfrutar de esos 220, ¿no? Es muy interesante. Y eso, como vemos en Efesios 1.5, ¿quién es el siguiente? ¿Lore? ¿No? 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 Bueno, Efesios 1.5, yo mismo entonces. Habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí empieza en amor. Bueno, lee tu versión, ¿qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bueno, es que en amor está en el versículo anterior en mi versión. Lo deben haber cortado en lugares diferentes. Pero en todo caso lo que me interesa es esto, habiéndonos predestinado. Fijaros, es muy interesante esto, porque, claro, el tema de la predestinación también es un tema a debatir muchas veces, ¿no? De todo lo que hacemos es igual lo que hagamos, o vamos a llegar al mismo sitio aunque nos sentemos en el sofá. No. Aquí la idea es, predestinados en Cristo, en Él. O sea, en el momento que nosotros asumimos el bautismo, asumimos lo que significa la transformación,
pues entonces ya somos coherederos, predestinados a ser coherederos. En Él solo hay una predestinación posible, la salvación, no hay otra. En Él no hay otra, o sea, no hay otro final diferente. No puede haber otro. Lo mismo que sin Él. La perdición no puede haber otro. No hay un término medio. O sea, solo hay dos predestinaciones. Y eso es un concepto interesante, que agarrándonos a Él estamos predestinados a salvación. Es que es como un teletransporte, ¿no? Me agarro a Cristo y teletransporto a la salvación. O sea, es que... Es una predestinación que decidimos nosotros. Claro, sí. Tú decides si quieres ser predestinado o no, ¿no? Pero al menos la predestinación de en Cristo la haces conscientemente, la otra no te das ni cuenta. Y hay que despertar, ¿no? Por eso nos toca. Leer esto, dice, aunque Pablo es el único autor del Nuevo Testamento, se usa esta palabra, adopción. La adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo grecorromano. Varios emperadores romanos durante la época de Pablo utilizaron la adopción como medio para elegir un sucesor cuando no tenían ningún heredero legal. O sea, es muy interesante esto, porque cuando él le habla de adopción al pueblo, ya sabe el pueblo qué quiere decir adopción. ¿Qué implica? Implica, el hijo adoptado se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. El adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender sus necesidades de alimento y abrigo. El adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. Interesante, ¿no? El hijo no puede ser reducido a la esclavitud. Los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. Es muy interesante esto, Porque el pecado no tiene derecho, Satanás no tiene derecho a reclamarte. Una vez estás con el Señor. Es bonito, Y va diciendo, sí, claro, él se ocupa de decir, oye, mira lo que pecador es mío. ¿No lo ves que es muy pecador? Es mío, ¿no? La adopción establece el derecho a herencia, muy interesante también. Fijaros cuando él decía adopción todo lo que implicaba, ¿no? Y la gente cuando lo recibía decía, oh, increíble, ¿no? Ahora nosotros nos imaginamos un hijo adoptado, ¿no? Que sí, le das de todo, lo quieres, pero todos los derechos que tenía el hijo, ¿no? El heredero, aquí están muy claros, ¿no? Otra cosa, exacto. Otra cosa es que el hijo quiera la herencia, ¿no? Vamos a la lección del jueves, donde aquí se introduce toda una serie de falsas enseñanzas que están en Gálatas del 9 al 11, que bueno, no vamos a leer por falta de tiempo, pero sobre todo nos recuerda eso, ¿no? Cómo ellos aún seguían con los días, los meses, los tiempos, los años, toda una serie de adoraciones a momentos en los cuales no tenías por qué celebrar, aparte del sábado santo, ¿no? ¿Os suena de algo esto? ¿Hay Gálatas hoy en día? Ya no solo no creyentes, también creyentes, Pero no sé quién quería hablar. Sí, yo quería comentar justamente este tema, porque, bueno, la semana pasada estuvimos de viaje, ¿no? Con mi esposa y mi hija pequeña, y casualmente, bueno, las casualidades no existen en estos ámbitos, estuvimos en San Sebastián y era la hora del almuerzo y bueno, era domingo y dijimos, ¿dónde comemos? No conocíamos nada de San Sebastián, lógicamente había ido hacía mucho tiempo, pero las calles no te las sabes. Pues cojamos esta calle. Y íbamos por una calle y de casualidad, vuelvo a decir que no existen, pero bueno, mi mujer lee un cartel delante de un restaurante y decía, sábados cerrado, viernes cerramos a las 3 de la tarde. Anda. Y dice, oye, qué raro, entramos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, no eran adventistas, porque pensaba que quizás eran adventistas, porque además era casi todo vegetariano, pero había también carne, pero no había cerdo, no había alcohol, o sea, vaya. Y decías, ostras, esto puede estar bien. Pero estuvimos hablando con una de las propietarias y resulta que eran de una, no sé cómo llamarlo, un movimiento que se les llama las 12 tribus. Ah, sí. Claro, estos lo que nos estuvieron explicando es que siguen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero básicamente lo que yo entendí es que están judaizando realmente, porque siguen las tradiciones de la ley ceremonial, guardan los mismos ritos, tal. Por tanto, realmente existe todavía, y hay, por lo que estuve viendo, lo que estuve investigando un poquito, que nos dieron unos folletos y tal, hay muchos alrededor del mundo que están haciendo lo mismo, por tanto, realmente estamos en Gálatas. Sí. Hay muchos Gálatas por ahí, sí, realmente. Y van creciendo, porque realmente
esta gente precisamente entre San Sebastián y Irún tienen 2 centros de acogida, tienen un restaurante montado, tienen una tienda, o sea que van dando y la gente va recibiendo. Por tanto, yo creo que sí, que hay muchos Gálatas y van creciendo y crecerán, yo creo. Sí, la judaización. También hay que tener en cuenta otro aspecto, y es que somos gálatas también cuando vamos introduciendo festividades paganas, ¿no? Cuando celebramos el fin de año, la Navidad, el no sé qué, no sé cuánto, al final estamos haciendo cosas que no tenemos que celebrar, ¿no? Días, meses, años, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que tener tiene algo en cuenta aquí, ¿no? Dice el comentario bíblico, que aquí dice si la observancia del sábado semanal, porque aquí la historia es que mucha gente dice los días, los meses, los años y los tiempos, entonces los sábados no hay que guardarlos. Por aquí estaba acusando a los gálatas de que estaban guardando los días. ¿Tiene que ver eso con los sábados? Evidentemente no, sabiendo a lo que se dedicaban los gálatas. Dice, si la observancia del sábado semanal somete a esclavitud a un ser humano, porque está hablando de la esclavitud de todo esto, ¿no? Entonces el mismo Creador se sometió a esa esclavitud cuando observó el primer sábado que hubo en el mundo, ¿no? El primer sábado de la creación, él observó y era esclavo de ¿qué? No tiene sentido, ¿no? Luego, para finalizar, vamos a leer el viernes. Vamos a leer el viernes la cita de Elena White. No sé si alguien quiere decir algo, creo que sí. Hay aquí, abajo de todo, sí, la primera pregunta. ¿Puede haber algunas prácticas en el adventismo del séptimo día que nos estén quitando la libertad que tenemos en Cristo? No. Bueno, solo hay que analizar qué mensaje se predica, qué mensaje se vive, hasta dónde han llegado, ¿están actualizados o están estancados? No, predicar es una práctica, evidentemente predicar es una práctica, evangelizar es una práctica, si no practicas bien, pues... Claro. Es decir, que esto quiere decir pues que en parte, bueno, a ver, también hay iglesias que están viviendo estas fiestas, ¿eh? Concretamente cuando estábamos allá, teníamos de vez en cuando algún pastor que le gustaba practicar fiestas judías, ¿eh? Que claro, decías, bueno, ¿y eso qué razón tiene, ¿no? Cuando ya esto ya ha pasado la historia, ¿no? No, hay una tendencia humana a esto, es curioso. Pero que aparte de esto es más el tema doctrinal, ¿no? Que no se ha avanzado y parece que se han estancado, ¿no? Sí. En aquellas cosas de antaño, cuando hoy el tiempo en que estamos requiere un mensaje distinto. Es un acomodamiento, ¿no? También el hecho de la leche y el alimento sólido es muy interesante, porque la leche se puede tragar sin masticar. Solo hace falta que te la engullas y ya está. Pero en un alimento sólido tienes que morder, tienes que masticar, ensalivar, tienes que tragar, tienes que digerirlo, tienes una serie de cosas. Entonces implica más trabajo, más voluntad para hacerlo, ¿no? Entonces todo eso también tiene una connotación importante con el cuerpo, ¿no? Si no comes sólido, no vas bien, ¿no? Vamos para acabar a leer la cita de Elena White del viernes. Dice, en el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia. Anda. Hay esperanza, ¿eh? En el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre mediante su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. No quiero salvarme. Pero, ¿cómo? No quiero ser hijo de Dios. Diciendo eso, estás diciendo que eres Dios, que dominas, que eres un Dios, que tú dominas tu propia vida. Porque estás tan hipnotizado que ya te da igual morir. Claro. Satanás consigue eso, dice, de algo tenemos que morir. Un día moriremos, es igual, si esto es ley de vida. La muerte forma parte de la vida. Sí.
Ese concepto que hasta pastores han dicho. Yo he ido a entierros que se ha dicho esto a los pastores. La muerte fue una parte de la vida. Pero no era el plan de Dios que fuera así. ¿No? Entonces, no debemos aceptar así como así, ala, venga, ya morir, pues morimos porque es parte de la vida. ¿Tú quieres morir? La gente dice eso, pero cuando se encuentra en situación de muerte, no habla igual, ¿eh? No habla igual, ¿eh? Eso es lo que Satanás consigue, ¿eh? Eso lo digan a los de las Ramblas, ¿no? Cuando pasó lo que pasó. Pues eso, aquellos que perezcan perecerán porque rehusarán a ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. Adoptados, o sea, obtener todos los derechos de herencia, ¿eh? El orgullo del hombre le pide que acepte la provisión para salvación. Le impide. Ya decía yo, no me cuadra. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para salvación. ¿Eh? Como diciendo, yo ya te he provisto, ya estoy bien, yo que no necesito salvarme de nada, ni de nadie. Es que nos gusta hacer la nuestra, ¿eh? Sí, la independencia. Pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre en la presencia de Dios. Ni uno. El mérito humano no bastará para admitir la presencia de un hombre en la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo, a través de la fe en su nombre. No se puede colocar ninguna confianza en las obras, ni en los felices vuelos de los sentimientos. Esto es muy interesante, ¿eh? Siento que estoy tocando el trono, ¿eh? Esa sensación de no sé qué, no sé cuánto. Cuidado, ¿eh? Dice Ella White que una sola vez, dice, ni una sola vez el sentimiento debería estar por encima del juicio, en lo que se refiere a la palabra de Dios y a los conceptos que hay que comprender. Ni una sola vez. Hoy casi que es al revés, ¿no? Sí. Si yo siento que es verdad, es igual lo que tú me digas. Entonces, claro, la mente se quita y solo se acepta. Es que a mí me habla el Espíritu personalmente. Bueno, pero si te está negando, si está negando la palabra de Dios, bueno, pero es el Espíritu, puede hacer lo que quiera, es Dios. Ostras. Entonces tú escribió todo esto porque estaba aburrido y dijo, voy a decirle al profeta que diga esto, al otro que diga lo otro, que cuadre todo, que se vea un plan de salvación, pero para que la gente se divierta leyendo como el que lee, yo que sé, Moby Dick. Pues no. El espíritu y la letra tienen que estar unidos, ¿eh? Por eso la mente y el espíritu. La mente debe estar analizando lo que ve constantemente, lo que siente. O sea, no en el sentido de qué sentimiento concreto, sino si realmente esto es real o no, si esto viene de Dios o no, ¿eh? No se puede colocar ninguna confianza en las obras, ya lo he dicho, ni en los felices vuelos de los sentimientos, como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios, porque los elegidos lo son a través de Cristo. Yo he visto esto, he sentido aquello, y hay mucha parte de verdad y otra parte de mentira, ¿eh? Y claro, luego ves que eso no es que hayan sido elegidos por Dios, no han sido elegidos por el Espíritu Santo, simplemente Satanás intenta la confusión, ¿eh? No comprendemos que la verdad es verdad y punto. Completa, 100%. ¿Eh? Y dice, bueno, mayoría de lo que dice está bien, pues ya está. No, porque por esa regla de 3 todo es ecumenismo, ¿eh? Resumen de la lección, dice, en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos e hijas. Como hijos de Dios tenemos acceso a todos los derechos y los privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Relacionarnos con Dios solamente sobre la base de reglas y normas sería necio. Sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en esclavo. ¿Eh? Fijaros lo interesante de esto. ¿Queremos solo cumplir las normas? Volvemos a la esclavitud. ¿Queremos seguir a Dios de corazón? Seremos sus hijos. Y además cumpliremos la ley. Porque Él la cumplió. Porque es en Él que la cumplimos. Todo empieza a tener sentido, ¿no? Te quita presión, ¿no? ¿No te quita presión todo esto? Y te da esa paz que todo el mundo anhela, ¿no? Lo dejas en sus manos y Él hará. Muy bien.
Si nadie quiere decir nada más, acabamos aquí. Hacemos una oración. Josep, vols fer-la, si us plau? Señor y Padre, te agradecemos por este nuevo sábado, que has permitido que estemos aquí un grupo de tus hijos. Te agradecemos por la lección de escuela sabática, en la cual vemos el privilegiado e importante labor que hizo Cristo por nosotros. Señor, que esto no se aparte nunca de nuestras mentes, que recordemos siempre que si hoy podemos ser salvos es gracias al amor que Él tuvo por nosotros para darse a sí mismo. Que no te defraudemos, que hagamos tu voluntad, siguiendo todos tus designios, Señor. Y que de esta forma también aprovechemos el tiempo para compartir con otros estas importantes verdades para hoy que no conocen. El mundo está convulsionado y se busca una paz que solo tú puedes dar, pero no ahora, sino cuando vengas a buscarnos. Que las gentes lo sepan para que vivan también esta esperanza. Ayúdanos pues a ser esos portadores de luz, que llevemos esperanza a este mundo. Y Señor, despierta a tu pueblo para que entienda, para que vea el mensaje de hoy, los momentos que vivimos. No durmamos, no seamos tibios. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a mejorar en ese aspecto para acercarnos más a ti. Prepáranos ahora para el sermón que vendrá y ayúdanos, Señor, a guardar tu santo sábado. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.